Bueno, ayer, cuando un equipo de RPP Noticias transmitía en vivo desde la Costa Verde a propósito de la colocación de las geomallas en esta zona, precisamente cuando Gerardo Reina hacía la transmisión, cayó una piedra. Cayó nuevamente una piedra sobre un vehículo que pasaba por allí, rompió el parabrisas de este vehículo. Felizmente, los ocupantes del auto no salieron heridos, pero sí podría haber provocado un nuevo accidente con consecuencias no muy gratas. Precisamente para hablar del tema de la Costa Verde, del tema de la colocación de las geomallas, estamos en nuestra mesa de trabajo con el ingeniero Javier Blosiers, él es especialista en erosión de suelos de Sidelsa. Ingeniero, ¿cómo está? Buen día. ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué está pasando en la Costa Verde? ¿Por qué es que usted dice, o de repente ha manifestado en algunos medios, que este tema de las geomallas no está siendo bien utilizado, por decirlo de alguna manera? Bien, la Costa Verde tiene básicamente dos grandes problemas, ¿no? Uno de ellos es la caída de piedras, que estamos dialogando en este momento, pero hay otro también tras de eso, quizás más grave, que es el deslizamiento de bloques, porque es un talud muy empinado y por lo tanto puede haber deslizamientos mayores que obviamente van a afectar a las personas que están abajo y también a las construcciones que están encima. Ese también es un problema. Referente a la caída de piedras, la solución no es detener las caídas de piedras, es controlarlas. Y por eso es que se han recomendado geomallas que tienen que ser específicas para ese uso, de manera que se controle la caída de piedras y esta no rebote a la pista. Caiga, digamos, de manera controlada a la base y en la base colocar una reja, una valla, que reciba el impacto de la caída de la piedra y, distribuya mejor la fuerza y no salga a la pista. Esa es un poco la solución y esta solución definitivamente es temporal. ¿Y por qué estas geomallas que están colocándose en estos momentos no van a controlar esta caída de piedras? Sí, controlan, digamos, una gran parte de los diámetros de piedra que tienen la posibilidad de caer, pero aún al tener la abertura muy amplia, claro, sigue pasando una piedra a través... más pequeña pasa por ahí. Exacto, tranquilamente. pero hay para una que el piedra público más o lo menos de entienda. una pulgada que puede pasar y esta piedra tiene un potencial de dañar a un vehículo o a una persona. Sigue teniendo esa potencialidad. Y esa es la razón por la cual la geomalla no es la más precisa. De hecho, que ya resuelve una gama amplia de diámetros que va a controlar, pero aún queda un diámetro que sigue siendo peligroso. ¿Cuál sería una propuesta de solución en todo caso? Porque lo que usted manifestaba era que, por ejemplo, en Barranco hay un tipo de solución para controlar este problema, en Miraflores hay otro tipo de solución, en San Miguel se presentan también las geomallas, o sea, cada parte de la Costa Verde no está siendo trabajado de manera íntegra, sino que se presenta un accidente y se está trabajando para paliar ese accidente en ese momento. Claro, si hablamos específicamente de una parte de la solución que son las vallas o las vallas antiimpacto, nosotros podemos encontrar que en Barranco tenemos un pequeño tramo, dos productos aplicados para ese propósito, antiimpacto. Y ambos no lo son, no son antiimpactos. Con una pequeña piedra podemos dañar esas mallas y esas mallas, digamos, no sirven para el impacto. Si nos vamos a Huayquique, digamos, a Miraflores, vemos que se usa una malla de fierro, que tiene mayores prestaciones que la que se han utilizado en Barranco, pero aún así esa malla, distinta a las anteriores, no resuelve el problema de impacto. Y si nos vamos a San Miguel, ahí se ha usado geomalla como mallas antiimpactos, que son de mejor performance, pero aún siguen siendo muy abiertas las cocadas. O sea, el de San Miguel es una solución que más se aproxima, digamos, a lo correcto, pero aún puede mejorarse con los mismos recursos que se están aplicando. Ya, pero entonces, ¿qué se debería hacer? ¿Cuál sería la propuesta de solución? Para empezar, debe haber una uniformidad técnica en las recomendaciones de qué hacer. Y no la hay, todo el mundo practica diferentes soluciones. O sea, la Autoridad Autónoma de la Costa Verde no está actuando como tal. Debería de, digamos, recomendarse una autonomía en la solución, es decir, una única solución. Se va a practicar esto, se van a utilizar las características de estos productos de la siguiente forma y se va a instalar de esta forma. Tiene que haber una receta común, digamos, porque Correcto. El problema es uniforme en todos lados. Y estos temas de la geomalla y las vallas antiimpacto solo resuelven la caída de piedras, mas no evitarían el deslizamiento de bloques, que es un problema latente en Costa Verde. Costa Verde, para una solución definitiva, necesita
cambiarse la geometría de esos taludes, desde abajo hacia arriba. Eso es una solución definitiva. Las geomallas son temporales, porque las geomallas en un tiempo se van a degradar y si se quiere mantener esa solución se tiene que cambiar. Eso le da el concepto de temporalidad. Si queremos hacer algo definitivo tenemos que cambiar la geometría de sus taludes. Ingeniero, me va a permitir un minuto, vamos a conectarnos con nuestro compañero Carlos Alvarado. Adelante. La gentileza de recibirnos aquí en su domicilio para conversar sobre este espinoso tema que indudablemente incomoda aquí a la familia y está relacionado con su hijo que está en prisión, Antauro Humala. Don Isaac, buenos días, gracias por esta gentileza de recibirnos en su hogar. ¿Cómo han recibido ustedes estas informaciones, digamos que está relacionado con una salida de su celda de Antauro Humala para cobrar un cheque? Hay quienes están criticando esta medida, puesto que consideran que no es legal. Pero hay otro sector, incluido el decano del Colegio de Abogados, don Mario Amoretti, que señala que esto es, digamos, perfectamente legal. ¿Cómo han recibido ustedes esta situación? Buenos días. Bueno, con suma tranquilidad porque todo es legal, porque el Estado le debe a sus sueldos, bonificaciones a Tauro, porque lo invitaron al retiro, me parece más o menos en 1997, firmada la resolución por el presidente de entonces, el ingeniero Fujimori, y el general Hermosa Ríos, ¿no?, en el que le reconocen todos sus derechos, ¿no? Pero cuando salió no le reconocieron, porque según ley del ejército, para tener derechos como cesante se requiere mínimo tener 15 años efectivos de servicio, y él tenía solamente 13, ¿no? Lo invitan al retiro en el primer año de que ha ascendido a mayor, y que en la primera oportunidad gana ingreso a la Escuela Superior de Guerra, que eso no lo obtiene en los 4 años o mayor. Esa beca o ese estudio en la Escuela Superior es requisito para tener opción de ascender de comandante a coronel. Don Isaac, lo que de alguna forma se observa en esta situación es que haya existido una suerte de favoritismo con Antauro, habida cuenta que es, como comprenderá, el hermano del presidente de la República. ¿Usted descarta que haya existido favoritismo en este proceso que ha ganado Antauro? Mire, para los políticos que están hablando, creo que del Castillo y otras personas, que también la prensa, puede ser, porque en los Humala estamos tratados por la prensa y por los políticos tradicionales como entenados. Entonces es normal que todo tergiverse, pero el hecho concreto es que el Estado cometió falta, ¿no?, le agredió al sacarlo del ejército, ¿no?, sin razón alguna, invitando al retiro prematuramente en el primer año de haber ascendido a mayor, y solamente a los 13 años de servicio. Y en consecuencia no le pagó nada, ni siquiera tenía derecho al gimnasio del ejército. Doña Isabel Paiva ha señalado que Antauro Humala va a cobrar cerca de 500.000 nuevos soles y que de esto no le correspondería nada a sus hijos, y que, digamos, estos cobros que él viene haciendo, si bien ya cobró un cheque, está por cobrar otro cheque, estaría ocultando a ella y a sus hijos. ¿Qué información tiene usted sobre el particular? Él no tiene por qué dar cuenta a sus hijos, ni tiene en este caso que dar cuenta a su esposa. La esposa está cobrando la pensión, ya están cobrando hace 3 o 4 años, la pensión que le corresponde. Esa pensión está cobrando íntegramente a la esposa, ¿no? Entonces entiendes, para los hijos. Ahora la esposa también trabaja, ¿no?, en el Estado. Y acá, ¿no?, tiene casa, acá vive, acá tiene teléfono, no paga agua, no paga nada, ¿no?, y también tiene lo necesario, tiene sitio en la mesa, ¿no?, participa en la reunión, todo, está al amparo de la familia, ¿no?, mis nietos, ¿no?,
y también ella vive acá, en esta casa. ¿Es cierto que va a cobrar 500.000 nuevos soles? Bueno, eso no sé cuánto será, pero el Estado le debe. Ahora no sé el importe, no sé ni cuánto ha cobrado ya, pero... ¿Está pendiente otro cheque? No sé nada, otros abogados lo ven, pero sean 2, 3, 4, 10 cheques, le debe pues como 14 años. Entonces podría darle pues 14 por 12, no sé cuántos los cheques podrían ser mensuales, ¿no? Pero el hecho es que ningún, ni del Castillo, ni estas personas que comentan los periódicos, pueden decir que el Estado ha sido tramposo con él. Le están debiendo plata hasta ahora. ¿Qué le dice ustedes a quienes piden, por ejemplo, por esta salida de Antauro Humala de su celda para cobrar el cheque al Banco de la Nación en Chorrillos? ¿Qué le dice aquí a aquellos quienes piden la renuncia, por ejemplo, de el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, y están pidiendo también la cabeza del ministro de Justicia, Daniel Figaro? Bueno, los que están pidiendo que viva ahí debieran estar presos en este momento, porque cuando eran parlamentarios en el régimen anterior, ¿no?, metieron preso a un congresista, creo que llaman Comepollo. ¿Por qué? Porque había inflado o había evadido los impuestos, ¿no? Cuando la señora Rosa María Palacios emplazó al señor Quesquén y emplazó a todos los congresistas que le mandaran, que le hicieran ver sus planillas de pago, sus boletas de pago, ¿no?, todos han incurrido, unos más, otros menos, que Comepollo. En consecuencia, yo afirmo categóricamente que Quesquén debiera estar preso, junto con el Comepollo, porque la señora, la periodista, dijo que le había mandado carta notarial para que le remita. Él era presidente del Congreso, no lo remitió. Entonces, su conducta de ellos es eso. Nadie puede acusar a Ollanta o a Antauro o a nadie de nosotros que robe dinero del Estado, que evada impuestos. Ahora, el problema de Antauro es que el Estado abusivamente le votó en la época de Fujimori, ¿no?, sin pagarle nada, y ahora si le está pagando, bueno, tiene que pagarle, ¿no? Entonces, ahora, si le pagan, ¿no?, y le mandan cheque intransferible, como dice la esposa, entonces el Estado, ¿por qué le manda cheque intransferible? Para que lo podía endosar. Entonces no puede endosar. ¿Qué va a hacer? Creo que ese cheque es de enero, según me dicen, según me piden los periódicos. Entonces, él ha tramitado, ha solicitado formalmente su permiso y no ha salido a la calle, porque dentro del perímetro, ¿no?, del ejército, dentro está la cárcel donde está él. ¿Verdad que salió engrilletado, Antauro? ¿Sabe usted eso? No, yo no lo he visto, pero es normal que usted salga engrillado, es normal, en el reglamento. Además, ¿no?, está reconocido en París, ¿no? Pero puede no salir también, porque en el Código de Ejecución Penal hay, cuando ya un interno se ha adecuado, se ha adaptado a la vida carcelaria, ya no es un factor de preocupación, entonces ya tiene incluso libertad de pasearse como en su casa que en la cárcel, que ya está debidamente. Entonces, el mismo señor Pérez Guadalupe está diciendo que no tiene quejas, no tiene ningún problema desde que regresó de la naval, ¿no? Entonces su situación está mejor, seguramente en su cárcel, que eso creo que son 13, hay generales, hay coroneles, ¿no? Cuando veo, están jugando fulbito, están haciendo su carrera, están leyendo, están estudiando, están escuchando música. Es un reo que cumple con las normas ahora. Bueno, es lo que le escuchaba al señor Pérez Guadalupe, que no tiene ninguna queja, no tiene motivos. Incluso en este momento, a quien están cargando injustamente es al presidente, al director del penal, porque según el código, el artículo pertinente, el director tiene ciertas facultades. Primeramente, es la máxima autoridad, ¿no?, en el penal, ¿no? Incluso puede impedir el ingreso de la fuerza pública. Pero entre sus facultades, una de ellas dice, ¿no?, cuando es urgente, darle permiso para que salga, como es, por ejemplo, cobrar, ¿no?, su sueldo. El sueldo tiene la categoría de alimento. El sueldo no puede ser, solamente puede ser embargado por derecho a alimentos. Entonces, ¿cómo no va a cobrar pues su sueldo? Claro, es un derecho humano, tiene que vivir. Bien, muy agradecido entonces a don Isaac Humala, padre del presidente de la República, padre de Antauro Humala, que en las últimas horas se ha visto envuelto en este comentario de su salida
que para unos es legal y para otros ilegal. Esta es la información entonces a esta hora. Directo en directo, RPP Noticias. Bien, muchísimas gracias a Carlos Alvarado. Conversaba con el padre del presidente de la República y también de Antauro Humala a propósito de esta denuncia que diera cuenta la prensa respecto a la salida de Antauro Humala para cobrar un cheque. Vamos a seguir conversando, vamos a dejar ese tema, vamos a seguir conversando con el ingeniero Javier Blosiers, especialista en el tema de erosión de suelos, con quien hablábamos del tema de la Costa Verde, cómo darle una solución integral y sistemática además a este tema, que no es un tema que se presenta hoy, no es un tema que se presenta hace algunos años, es un tema que tiene muchísimos años y que ninguna autoridad ha podido controlar. Ahora existe una autoridad, la Autoridad Autónoma de la Costa Verde. Sin embargo, para los especialistas no se está haciendo un trabajo integrado, no se está haciendo un análisis técnico para tomar la mejor decisión. Vamos sobre el tema de las posibles soluciones, ingeniero Blosiers. ¿Qué soluciones podríamos tomar en este momento para aplacar un poco este problema? Definitivamente desde nuestro análisis la solución más económica es la aplicación de las geomallas. Geomallas específicas para controlar la caída de piedras y geomallas específicas contra el impacto, que tendría que ser la valla, digamos, en el piso para evitar el deslizamiento de la pista. Esa es una solución rápida, duradera, económica y fácil de instalar. Sobre todo la instalación es importante. Y con respecto al tema de los transeúntes o los vehículos que pasan por allí. Claro, si es que no se van a aplicar inmediatamente estas soluciones, porque esta solución que le planteo definitivamente evita otro accidente mortal. Eso lo evita, así al 100%. Pero si no se puede aplicar la solución compuesta por un tul y una valla, lo que se debería de hacer es dejar de utilizar la vía, digamos, que está pegada al talud. Es una solución radical. Y o en todo caso una sola vía. Sí, y con todo el tráfico que eso generaría, pero eso evitaría, digamos, mayores accidentes. Y otra sería reducir, en todo caso, la velocidad de los vehículos, digamos, que circulan pegados a los taludes. Pero si utilizan precisamente esa vía como una vía rápida. Claro, o sea, reducir la velocidad sería... Es, digamos, ya es el riesgo de cada quien, digamos, aplicar velocidades, porque la velocidad del vehículo suma la velocidad de la piedra y la sumatoria de ambos incrementa exponencialmente el riesgo de un accidente mortal. ¿Se está invirtiendo inadecuadamente, usted cree, en estos momentos en la Costa Verde? Yo creo que no es la geomalla precisa. Apropiada. Es la geomalla, pero es una geomalla bastante buena, pero puede mejorarse con los mismos recursos que se están aplicando, tanto para el tul como para la valla antiimpacto. Pero todas ellas significan soluciones temporales, no son soluciones definitivas, porque esas geomallas, por más buenas que éstas sean, se van a degradar y en algún momento hay que cambiarlas. Eso le da su carácter de temporalidad. Una solución definitiva tiene que partir con el cambio de la geometría del talud. Y eso es una idea que se puede empezar también a trabajar, aplicando básicamente lo que se viene haciendo, digamos, en San Miguel, es direccionar los rellenos y conformar, digamos, los nuevos taludes con toda una explosión de ideas de los arquitectos. Ahí podemos mejorar realmente el canto de la Costa Verde e incorporar esos terrenos a la ciudad. Correcto, ingeniero Blosiers, muchísimas gracias por su participación aquí en la Central de Informaciones. 10 de la mañana con 45 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.